Perfecto. Un favor a todos antes de empezar. Somos bastantes participantes el día de hoy. Vamos a mantener nosotros desde acá sus micrófonos apagados y les vamos a pedir a todos que enciendan su cámara después de la dinámica de intervención del gobernador y de quien lo acompañe. Pues ya saben, habrá una dinámica de preguntas y respuestas. Voy a hacerlo lo más equitativa posible en función de las regiones. Yo les agradezco de entrada su comprensión, van a poder preguntar algunos como siempre, pero sí es muy importante que todos mantengan sus cámaras prendidas y bueno, su micrófono va a estar apagado en la medida que yo les otorgue cuando llegue la sesión de preguntas y respuestas, les vamos a activar el micrófono, ¿no? Les agradecemos mucho su interés. Esta mañana estamos hablando de casi 200 conectados y siguen aún más. Ya en unos minutos vamos a comenzar. Gracias por su tiempo y consideración. Libera Radio.
debe circular preferentemente por las ciclovías, por el carril de la extrema derecha. Es una norma para todos los vehículos, incluida la bicicleta. Por eso, señoras y señores, una de las principales conclusiones de esta reunión es que las montañas son vitales para el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. De allí que es necesario procurar su protección y avanzar hacia su conservación. Con la cordillera de los Andes como telón de fondo, un grupo de expertos y representantes de gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela discutieron los impactos del cambio climático en las zonas de montaña. Acá mismo, en este país, la cordillera de los Andes se extiende por todo el territorio desde Arica hasta Punta Arenas y presenta Fue en Santiago de Chile. Se trató de la primera reunión regional organizada en el marco de la iniciativa estratégica sobre los impactos del cambio climático en las regiones montañosas. Más de la mitad de la población mundial depende del agua, que proviene de las montañas. Nuestras montañas son una de las principales fuentes de reservas de agua dulce en los países andinos del mundo. Conforman una importante reserva para la biodiversidad y la generación de energía. Sus aguas dulces llegan a las costas y se mezclan en los deltas de los ríos, ayudando a mantener los humedales. Pero la majestuosa y blanca cordillera de Chile, con sus nieves eternas y extensos campos de hielo, vienen sufriendo los impactos de este nuevo tiempo. Tan importantes como vulnerables, estos ecosistemas están bajo una creciente presión a causa del cambio climático. Los ecosistemas de montaña son reservorios y reguladores del agua. Sustentan la vida de la población, señoras y señores. Conforman una fuente clave de energía. No debemos olvidarlo. Estamos a tiempo de actuar, a la altura que requieren estas urgencias. Entre el río y el mar estás tú. PENUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. ¿Me escucho? Sí, bueno. ¿Me escucho? Levanta la mano. Muy bien, gracias. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC. Acequia Comunicación Multimedia AC. Buen día, jóvenes. Una disculpa por el retraso. Estamos ya comunicados, Edgar. A ver, ¿se escucha? A ver. Ya está Edgar. No, se está escuchando por otro lado. Sí, gobernador, ahorita lo ingresamos. Ok, por favor. Y denme la...
Ahí. Denme la... ¿No te mandaron la agenda? Sí. Sí, a ver. Se le imprimí. Es la documentación. A ver. Es la documentación. A ver. Es la documentación. A ver. Es la documentación. Bien, ya está Edgar, gobernador. Ya, Edgar, en el momento que dispongas. Adelante, Edgar. Bueno, como no está Edgar. Me silenciaron el micrófono. Adelante, gobernador. Bueno, gracias. Como siempre, inicias tú ahí con una presentación. Bueno, como siempre, gracias. Hoy, lunes, iniciando nuestras actividades con con alguna información relevante. Primeramente, yo quisiera... Recording in progress. A ver, ¿qué? Es el mensaje de que se está grabando, gobernador. Sí, está bien. Comenzar reiterando alguna información de la semana, pero en virtud de que tuvo algunas imprecisiones, quisiera reiterarla el día de hoy. Ya estamos bien. La más importante de ellas es que tuve un recorrido con el director, el administrador general de aduanas, que como saben a partir de enero será una agencia separada ya, con autonomía técnica administrativa separada del SAT. Tuvimos ese recorrido por diversas fronteras. Iniciamos en San Luis Río Colorado, visitamos
Edgar, ¿escuchas bien? No, solo a ti. Ok, todos están silenciados. No sé si el gobernador ya está. A ver, es que ha estado votándonos. No lo alcanzo a ver al gobernador. Bueno, jóvenes, donde ya se escucha. Sí, ya se escucha luego. Adelante, gobernador. Gracias, una disculpa, algún problema técnico. Bueno, tal vez deba comenzar, ya que se interrumpió la comunicación, comenzar diciéndoles a ustedes que me siento realmente bien, que como saben, di positivo la semana pasada, siento yo que en el centro de la gira, y realmente sentía yo algún agotamiento, pero lo suponía producto pues de la intensa actividad que habíamos estado realizando. Sin embargo, era más expresión de las consecuencias ya del contagio. Di positivo y afortunadamente voy evolucionando muy bien, extraordinariamente. Recording in progress. Excepcionalmente bien. Aquí se está interrumpiendo de nuevo, esperemos no haya mayores consecuencias. Decirles excepcionalmente bien, hay un chequeo de rutina por una especialista, no hay absolutamente ninguna consecuencia señalada hasta este momento. Y entiendo, según me dicen los especialistas o la especialista, que ayer sería mi día de mayor riesgo y que a partir de hoy empieza ya a declinar la potencia del contagio hasta llegar eventualmente al día miércoles, al día jueves, en el que se cierra ya el ciclo de contagio. Cualquiera que sea el día, estaré invariablemente sujeto a la prescripción médica. Así es que yo simple y sencillamente comparto lo que hoy me han estado diciendo. Retomo el tema. Les decía que tuvimos esta gira en Sonoita, me quedé en Sonoita, estuvimos en Nogales, Agua Prieta. En Agua Prieta se sumaron las autoridades aduanales de NACO y finalmente estuvimos en Guaymas, en el puerto de Guaymas. Fue una gira realmente interesante porque si bien aduanas traía sus proyectos, tuvimos la oportunidad de interactuar en todas las aduanas, en cada una de ellas, con la contraparte norteamericana. Y eso nos permitió empatar los proyectos, alguna vez adaptando los nuestros, en otras ocasiones adaptándose los de ellos. La verdad es que en todas las reuniones se enriqueció mucho la visión de ambas partes. La que ya está más madura es la modificación en la aduana de San Luis Río Colorado, porque ya ahí está plenamente empatada con San Luis, el lado americano. En Sonoita, la transformación va a darle la modificación aduanal, incluye la construcción del Boulevard Benemérito de las Américas desde la línea fronteriza hasta su entronque con la carretera a Puerto Peñasco. Y ese bulevar de 4 carriles le va a transformar el rostro a la ciudad. Es una cosa impactante.
Una cosa similar va a suceder en Agua Prieta. Hay actualmente unas vías del ferrocarril que llegaban a una antigua estación en la línea fronteriza, y ahí se va a construir también un bulevar, que es una de las opciones que se abren ahora para ampliar la aduana americana en del lado americano de Agua Prieta, que es Douglas, Arizona. Ahorita les informaré los detalles de la inversión. Estuvimos en Nogales también en reunión con la parte americana, y finalmente terminamos en Guaymas. En Guaymas, les pongo el ejemplo. En Guaymas, la inversión, les digo ahora, en San Luis Río Colorado, 551 millones, en Sonoita, 505, que aquí se va a agregar, en el caso de Sonoita, el costo de la construcción del Boulevard Benemérito de las Américas. En el caso de San Luis Río Colorado, se va a agregar una parte importante, alrededor de 6 kilómetros, que faltan para la construcción de un periférico. En el caso del periférico, eso ya va a permitir al tráfico de la ciudad al tráfico de carga cruzar por la ciudad de San Luis Río Colorado, que es realmente un problema, particularmente para la conservación de las calles. Esto va a ser extraordinario. Nuevamente, este periférico va a facilitar, a dinamizar el tráfico de carga alrededor de la ciudad. En el caso de Nogales, se tiene en este momento contemplada una inversión de 1.815 millones de pesos. También aquí en esta inversión no está contemplado el eventual costo, el costo de el retiro de las vías del ferrocarril del centro de la ciudad. Ya se presentó el proyecto a nuestra contraparte norteamericana para que lo contemplen en sus propias proyecciones presupuestales. No sobra decir que les parece una decisión fundamental también para dinamizar el intercambio comercial. En el caso de Agua Prieta, ya lo comenté, son 271 millones de pesos. No está contemplado aquí el costo de lo que será este bulevar que se construirá donde actualmente están las vías del ferrocarril, y que va a ser un posible acceso adicional a los que actualmente se tienen en Agua Prieta, accesos adicionales a la garita norteamericana. En Agua Prieta se va a construir una aduana adicional como a 6 u 8 kilómetros de la ciudad. Esa inversión que ya está contemplada del lado americano no está contemplada aquí en estos números que yo les estoy dando, pero se hizo el acuerdo por parte del director general de aduanas ante el planteamiento de las autoridades americanas de contemplar el proyecto, la construcción de la contraparte mexicana. Ya hay un proyecto ejecutivo, incluso, que ya tiene muchos años ahí, pero ahora lo vamos a sacar adelante. Ofreció el director general de aduanas que lo haría este planteamiento ante el comité técnico del fideicomiso aduanas. En el caso de Guaymas se tienen contemplados en este momento 200 millones de pesos. Sin embargo, ahí se planteó la necesidad de construir un muelle, conseguir comprar 2 grúas, grandes grúas, y promover que se haga el dragado del puerto. La construcción del muelle
requerirá una inversión más o menos de 500 millones de pesos y el dragado otro tanto, 500 millones de pesos adicionales, más el costo de las grúas. Las grúas ya las tiene contempladas en un presupuesto adicional el director de aduanas. Así es que él ya comprometió también a hacer la gestión ante el comité técnico correspondiente para conseguir los recursos para la construcción del muelle. Y vamos a gestionar conjuntamente ante el titular de Marina el dragado del puerto. Esto significará una inversión de 1,000 millones de pesos adicionales a los que aquí estamos poniendo. Serán 1,200 millones de pesos adicionales. Si incluimos las grúas, el total de la inversión en Guaymas será de 1,460 millones de pesos adicionales. ¿En qué conceptos? Muelle 500 millones, dragado 500 millones, el costo de 2 grúas 160 millones. Cada grúa tiene capacidad para mover 1 millón de toneladas al año y 300 millones para infraestructura que tiene que ver con el mejorar el acceso al puerto y la conectividad metropolitana Guaymas-Empalme. Nuevamente puedo decir también que esta inversión va a cambiar el rostro de el área donde se vinculan Guaymas y Empalme y va a convertir en una auténtica zona conurbada a estas dos comunidades, a estas dos ciudades. Hay un planteamiento todavía adicional que no tiene que ver con inversión, pero que tiene que ver con seguridad. En total, la inversión anunciada es de 5,000 millones de pesos más 1,460 millones adicionales nada más para el puerto de Guaymas, más lo adicional para Agua Prieta y lo adicional para San Luis y Sonoita. Así es que estamos muy contentos. Puedo concluir que es una inversión histórica. No hay precedente sobre una inversión de esta naturaleza de la Federación en el Estado. Una inversión directa de la Federación con recursos propios de la Administración General de Aduanas. Y esto, tiene que ver con el interés del presidente en dinamizar la economía del estado de Sonora. Esta inversión tendrá obviamente un impacto muy importante. En el caso de Guaymas estamos buscando construir la infraestructura imprescindible, la infraestructura que requiere para recibir en una primera etapa los excedentes del puerto de Manzanillo, que en ese momento está saturado, y que hoy esos excedentes se van hasta Ensenada. Es una gran, extraordinaria noticia. Hablaremos luego, en otro momento, de complementar esta infraestructura con la capacidad para recibir cruceros. Eso requerirá reactivar las instalaciones que hace algunos años construyó ahí Fonatur para la escalera náutica. Aquí el siguiente punto es en la conferencia es informarles a ustedes de manera en síntesis, porque es un volumen importantísimo, amplísimo de información, los resultados del proceso entrega-recepción. Vamos a hablar exclusivamente de la parte hacendaria, de la parte de salud, de la parte de educación y seguridad. Son esos
tres datos fundamentales, se quedará mucha información fuera, habrá oportunidad de compartirla en su momento. Tengo interés en que el proceso de entrega-recepción sea totalmente transparente, que la ciudadanía tenga información amplia sobre el estado en que recibimos la administración. No se trata de exhibir a nadie, simple y sencillamente compartir con ustedes los datos fríos, de tal manera que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones respecto a esa información. Adelante, por favor, Omar, y yo te pido que a partir de aquí me ayudes en la conducción hasta llegar al anuncio final del gabinete, por favor. Escuchas Libera Radio, un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. A ver, Omar, ¿ya está habilitado tu micrófono, Omar? Estamos haciendo coanfitrión nada más a Omar para que pueda hacer uso de la voz. Avísanos. Yo voy a suspender mi micrófono en este momento para facilitar. Muy bien, gobernador. ¿Sí me escuchas por ahí, Omar? Un momento para que hagan coanfitriona a Omar. Solamente se pueden hacer 2 o 3 coanfitriones. Pero en unos instantes está listo, Omar. Libera Radio. Gracias. ¿Me ayudan, por favor, Edgar, con la presentación? Sí, claro, la compartimos en un segundo. Gracias. Si gustas ir describiendo, Omar, en lo que la compartimos ahí, si vas narrando, por favor. Bien, no sé, inicio de nuevo. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Lo que hemos estado platicando a lo largo de las semanas en este periodo de transición, pues sí es importante dejar claro que este concepto de transición se refiere a un bien público que facilita la transición de un buen gobierno. En particular, esto nos ha facilitado conocer de manera anticipada cómo es la gestión pública, no solamente la situación que guardan la administración, la fotografía actual, sino también conocer cómo se gestiona, cómo se administra y cómo se llevan a cabo los procesos para la propia administración pública. Sí es importante mencionarles que el proceso de transición como tal no es una auditoría, no es un trabajo que se entra a cada nivel de detalle, sino es un concepto amplio que permite identificar los principales riesgos, tanto latentes como urgentes, que son lo más inmediato que se tiene que resolver. También en semanas previas hicimos comentario de que la información que se revisa es información con carácter parcial y no total. ¿Por qué? Bien, a partir del 13 de septiembre es cuando se llevan a cabo ya oficialmente la celebración de la firma de las actas de entrega-recepción entre quien está saliendo y quien está recibiendo. Y a partir de ahí se tienen periodos ya establecidos por ley para la verificación de la información y lo que resulte conducente en cuanto a qué se solventa y qué queda pendiente. Desde el 29 de junio que instalamos esta comisión mixta, se han llevado a cabo 10 semanas de trabajo, tomando en consideración que hubo un periodo vacacional de 2 semanas de la administración actual a finales del mes de julio, por lo que el mes de agosto fue particularmente el mes de trabajo. Las últimas 5 semanas fueron las que realmente se revisó con mayor nivel de detalle la información que cada una de las mesas tuvo a bien conducir. De ahí hemos extraído elementos que ayudan o que ayudarán a la próxima administración con respecto a 3 grandes temas. Primero,
el diagnóstico que guarda la situación actual, cuál es la fotografía de cada área, cuáles son los riesgos más prominentes que requieren ser atendidos de manera inmediata y de manera oportuna hacia los próximos meses, y posteriormente, pues desde luego, saber cuáles son las acciones dentro de los primeros 100 días para llevar a cabo este proceso de mejor manera. Si me ayudan con la presentación, igual continúo. ¿Okay? Bueno, continúo en lo que se proyecta la presentación para ustedes. En cuanto a la presentación, como bien mencionó el gobernador electo, no es exhaustiva, más bien tiene carácter limitativo en cuanto a los temas más fundamentales. El primero de ellos, que es la parte de finanzas públicas. Al final de cuentas, todos los caminos conducen a Roma y toda la administración pública, sin los recursos necesarios, pues se para. Entonces es importante mencionar estos temas. Particularmente, mucha información es la que ya se conoce, pero quiero hacer referencia a ello, que tiene que ver con la deuda pública, que supera los 22,000 millones de pesos, y eso desde luego tiene repercusiones importantes. Las cifras son estimadas, para que por favor no las tomemos como cifras totales a cierre de transición. Desde luego pueden variar en los próximos días, y sobre todo pueden variar una vez que los equipos ya que oficialmente estén revisando esta información, pues podrán hacer esos ajustes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. No, ahí, no. Bueno, continúo. En cuanto al tema de finanzas públicas, la deuda asciende a más de 22,000 millones de pesos. Sabemos cómo se ha ido conduciendo el incremento de la misma. En cuanto al déficit fiscal, la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la parte del déficit, ahí. En cuanto al déficit fiscal, esta es una cifra estimada para el cierre del 2021. Se tienen estimado casi 5,000 millones de pesos de déficit fiscal. Los déficits, si bien no es una circunstancia sola, se acompaña también del manejo de caja. Ese es un tema importante de mencionar, que desde julio de este año la caja prácticamente ha estado en ceros, entonces eso ha complicado la administración de recursos. También existen pasivos contingentes por un monto estimado de más de 3,300 millones de pesos, y ahorita se va a abordar más al respecto. Y también se han identificado a lo largo de distintas áreas pasivos legados que superan los 5,200 millones de pesos. Ese es el reto que se ve en temas de finanzas públicas. Desde luego los retos aquí se enlistan, no voy a entrar en detalles, pero pues son evidentes qué es lo que hay que trabajar o hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos de la administración. Continuamos. En esta gráfica que ustedes van a ver aquí, se refleja claramente cuáles son los saldos de la deuda y cómo es un incremento neto de la deuda, y sobre todo si vemos la parte naranja superior del lado derecho, son más de 5,200 millones de pesos de pasivos legados que corresponden de diferentes formas, particularmente proveedurías de distinta índole, servicios, entre otros conceptos que están a lo largo de las secretarías. Eso es lo más relevante en cuanto al tema de finanzas públicas y que concentra la situación actual, la fotografía actual que tiene la administración actual. Esas son las cifras que se ven. Y vamos a continuar al siguiente tema, que para ahondar más, la doctora Lisa Ullón, que estuvo participando, encabezando la mesa de consejería jurídica, va a comentarles en los próximos minutos el desglose de los pasivos contingentes que se mencioné previamente. Adelante, Lisa, por favor. Sí, ahora sí me escuchan. Adelante. Gracias, Omar. Es importante señalar que se desplegó un equipo de abogados a lo largo de las mesas de entrega y recepción, arrojando pasivos contingentes. ¿Qué son estos? Son la cantidad en dinero que debe el Estado por concepto de juicios. La situación actual es que de un total de juicios identificados, 5,932 en total en contra del gobierno del Estado, en las materias laboral, civil, administrativa, mercantil, penal y agraria, tenemos un monto estimado de pasivo contingente por 3,361 millones de pesos. Las áreas con mayor pasivo son salud, por 461 juicios por un total de 709.3 millones de pesos, educación
2.693 juicios por 181.2 millones de pesos. Seguridad Pública, tenemos 123 juicios por 180.2 millones de pesos. Y en ISTESON, de un total de 2.176 juicios contra la institución por 1.419.6 millones de pesos. ¿Cuáles son los retos para afrontar esta problemática en los próximos años? Lo son la de planear una estrategia integral para una defensa adecuada de los juicios en todas las materias y dependencias, supervisar y dar seguimiento de asuntos de despachos externos y jurídicos internos, es decir, estructurar y fortalecer la articulación de jurídico para hacer una planeación estratégica y enfrentar la defensa legal del Estado. ¿Cómo se han llegado a estas cantidades? Tenemos ejemplos que resaltan. Por ejemplo, uno de ellos es una condena de pago de pensión mensual superior por 200,000 pesos mensuales en favor de un trabajador jubilado. Esto es, una persona con nivel 9, jefe de departamento, demanda al Estado, a ISTESON, para homologar su pensión y obtiene una pensión mensual por 200,000 pesos. Aparte, una condena de pago de aportaciones y diferencias por más de 20 millones de pesos. Esos son solo uno de los casos por analizar para planear la estrategia de defensa, repito, del jurídico del Estado. Es cuanto, Omar. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el siguiente tema que tiene que ver con la parte de salud. Y aquí tienen la intervención del doctor José Luis Salomía. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimado Omar. Muy buenos días a todas y todos. En salud hemos llevado 57 mesas de trabajo, reuniones para efecto de identificar los principales temas. El día de hoy les queremos comentar en relación a 4. El primero de ellos tiene que ver con el nuevo hospital general. Informarles que la entrega de la obra física se encuentra ya en fase final. Estamos trabajando de la mano de SIDUR para identificar obviamente los pocos pendientes que pudieran quedar y así asegurar que la obra física cumpla con toda la normativa aplicable. El equipamiento ya está en proceso, va en una fase avanzada. Vamos a mantener la coordinación con el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, hasta que se concluyan todas las fases de equipamiento que van a permitir al hospital poder otorgar estos servicios de especialización. Recordemos que justo la inversión federal o a través del INSABI ha sido de 1.698 millones de pesos, lo cual representa el 84% del costo total. Actualizarles también que en el marco de la epidemia de COVID-19, pues se estará recibiendo a la entidad federativa, en este caso al gobierno, en un nivel de riesgo alto, el cual se representa por color naranja. Sin embargo, en materia de afectación poblacional, esta tercera ola va ya en un claro descenso, tiene una reducción semanal ya de un 20% si la comparamos con la segunda ola, y además las hospitalizaciones de casos tanto graves como críticos mantienen también el descenso, al igual que los casos en general, y la letalidad semanal es 67% menor que lo ocurrido en la semana con mayores decesos en la segunda ola. En este marco, vamos a actualizar las intervenciones de prevención, mitigación y control, teniendo en cuenta la situación epidemiológica más actualizada y sobre todo el contexto del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Estas medidas no pueden seguir siendo las mismas cuando estamos en un contexto en donde la vacunación llega cada vez más y más a más personas y que obviamente genera la protección esperada que lo que ocurría en meses previos o inclusive el año anterior. Y obviamente debemos de mantener siempre una adecuada capacidad de respuesta hospitalaria para que los casos graves y críticos siempre tengan la mejor atención posible. En una lámina más vamos a hablar sobre el tema de abasto de medicamentos. Si nos dan la siguiente, por favor. Los servicios de salud de Sonora durante el presente 2021 solo han podido surtir a las unidades médicas en la entidad el 10% de la necesidad anual.
El 90% pendiente de distribuir representa un costo de 200 millones de pesos. En el caso del Listezón, en este año también se programó adquirir medicamentos por un total de 528.7 millones de pesos. A la fecha, solo el 39% ha sido adquirido. Para esto vamos a reforzar la gestión y el seguimiento con el Instituto de Salud para el Bienestar para asegurar el envío y la distribución de los medicamentos adquiridos de la compra consolidada nacional. Esto lo estamos ya inclusive gestionando y viendo desde el marco de la transición. Y finalmente hemos identificado también adeudos que se le tienen al INSABI, en el caso de los servicios de salud de Sonora, son 236.3 millones de pesos, pero que a su vez no permiten, al tener este adeudo pendiente, no permiten que el INSABI transfiera recursos al Estado por un total de 461.4 millones de pesos. De ahí que es importante gestionar esto a la brevedad. Así también, el Listezón se sumó a la compra consolidada nacional para este año. Sin embargo, todavía no ha realizado el pago correspondiente de 128 millones de pesos por la compra de estos medicamentos. Vamos a hacer todas las gestiones correspondientes para cubrir en el corto plazo estos adeudos para que se pueda liberar tanto el recurso que debe de regresar a la entidad, así como el envío de los medicamentos al Listezón. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el siguiente tema, por favor. Bien, en materia educativa, a lo largo de transición en las conferencias de prensa, lo que más se ha destacado tiene que ver con el regreso a clases y es por eso que está esta información aquí. Desde luego, el equipo de transición ha continuado revisando los temas que tienen que ver con carácter administrativo, ¿no? Igual a lo largo de las distintas mesas, no solamente la parte laboral, la parte de materiales de suministro, las condiciones de instalaciones, etcétera. Pero de los temas más, o el tema prioritario en la materia educativa es el siguiente, que tiene que ver con el regreso a clases de manera presencial. Como se ha venido explicando ya en las distintas semanas, al 3 de septiembre, que esta es fecha de corte, al viernes de la semana pasada, desde luego estas cifras podrán variar en los próximos días. El 60%, que es aproximadamente 1.830 escuelas, están en condiciones de regreso a clases. Sin embargo, el 6% de los estudiantes asistieron por diferente índole, particularmente está el tema del semáforo. El 34% de las escuelas están pendientes de apertura por diversas fallas de la infraestructura general, la infraestructura hidrosanitaria, temas de ventilación y protección. Como se platicó en semanas previas, pues existe un déficit, por decirlo así, de planteles o escuelas que estén en condiciones óptimas o en punto para que el alumnado pueda regresar a clases. Existe un 6%, que son casi 200 escuelas que no reciben alumnos por diferente índole, que sí pueden recibir, pero no lo hacen. Y hay una mezcla de diferentes factores, particularmente por la falta de personal educativo o por no estar en condiciones óptimas, o bien por cuestiones sanitarias que en algunos lugares del estado se decidió que no se diera acceso o que no se asistiera presencialmente a las clases. Esto genera una necesidad de recursos que no se platicó ahorita en el tema de finanzas. Les comento, el tema de finanzas es lo que está ahorita registrado, las necesidades adicionales no están ahí. Por lo tanto, estos 300 millones de pesos se suman a la cantidad de recursos necesitados por el Estado para salir al cierre del año. Se requieren 300 millones de pesos, como se mencionó la semana pasada, para poner a punto las escuelas que no están ahorita operando y 110 millones de pesos para abrir las escuelas pendientes. 110 millones son para abrir las escuelas pendientes y 190 millones de pesos para mantenimiento y rehabilitación de las escuelas que están en operación. Eso suma un monto aproximado. Repito que no es una información que esté, es una fotografía que está en constante movimiento y hasta que no llegue ya el equipo de transición podrá tener, ya en entrega y recepción se tendrá la cifra final de la administración. Sí existe personal incompleto, existen alrededor de 1,000 plazas de directores, maestros, supervisores que están en concurso y este proceso va a concluir en octubre. Y eso pues también ha rezagado el regreso a clases. ¿Continuamos? En materia de seguridad pública, más allá de los temas operativos y administrativos, lo que queremos resaltar son los adeudos que se tienen por parte de la Secretaría en temas financieros. Tiene adeudos por más de 500 millones de pesos, donde destacan particularmente contratos del C5 y a proveedores diversos.
los temas operativos, los temas administrativos y demás tácticos de la Secretaría son temas que se han revisado públicamente y hay cifras registradas al respecto. Continuamos en materia de infraestructura. Estos datos son relevantes en cuanto al desarrollo de los proyectos que necesita el Estado. SIDUR tiene alrededor de 440 obras públicas en proceso. Eso significa un monto de inversión de casi 1.300 millones de pesos. Hay un promedio de avance en todas estas obras del 55% y un promedio de avance financiero del 46%, es decir, que se requieren alrededor de 650 millones de pesos para terminar estas obras. No se han identificado obras relevantes de infraestructura fundamental en el tema de desarrollo urbano particularmente, y las instalaciones culturales y deportivas que tienen tanto el Instituto Sonorense de Cultura como el Consejo de Deporte en Sonora, pues manifiestan falta de mantenimiento básico y también vandalismo. Continuamos en infraestructura, por favor. La siguiente lámina. Bien, se ha identificado que existe una falta de mantenimiento del acueducto Independencia que opera la Comisión Estatal del Agua y que requiere altos costos de operación, lo cual en conjunto pues, podrían poner en riesgo el abasto del 30% de agua en Hermosillo. El déficit de la operación de organismos operadores de agua no es un tema menor, como el caso de Guaymas y San Carlos, que eso trae un déficit de casi 150 millones de pesos, el organismo de Empalme, perdón, de 22, y el organismo de Cananea, pues más de 43 millones de pesos. Esos son temas que están en la fotografía actual, repito. En cuestiones de transporte urbano, se ha identificado la falta de pago a los concesionarios en Hermosillo, lo cual podría poner en riesgo del servicio a los ciudadanos por esto, que es una deuda aproximadamente de 40 millones de pesos. Repito, es fotografía actual, podría variar en los próximos días. Continuamos, y con esta es la última lámina, que son temas que de manera transversal se han identificado en las distintas mesas que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas, particularmente la información que está publicada en los portales de transparencia no necesariamente coinciden con la información que se ha presentado, por eso hay discrepancias y no podemos confiar en una u otra información. Es importante revisarla con mayor detalle y eso le corresponderá ya a los equipos que lleven a cabo el acta de entrega-recepción, como lo mencioné al principio. Se identifica pues que hay incumplimientos a normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública. También se identifica que en semanas previas también se había comentado sobre la entrega de patentes de notarías públicas y hemos revisado que se han entregado 10 patentes de junio a la fecha, nada más en 2021. También se han identificado adjudicaciones directas y licitaciones públicas en los últimos meses donde no necesariamente existe una justificación clara al respecto. Como mencionó ahorita la doctora Lisa Ollón, no existe una relación de juicios en contra del gobierno del Estado, de ahí que la cifra de los pasivos contingentes relacionados a los juicios contra las dependencias puede variar. Y también se identificó la falta de equipo actualizado. Existe un equipo de tecnología obsoleto e ineficiente para realizar las tareas realizar las labores gubernamentales. Eso es cuanto al tema de transición. Desde luego revisamos otras áreas que no están aquí, pero sus temas están representados a lo largo de lo mismo, como podría haber sido desarrollo social en materia de asistencia social, los temas que tienen que ver con el desarrollo agrario y ganadero del campo y el tema pesquero, entre otros asuntos. Pero quisimos en este breve resumen, bueno, vaya la redundancia, en este resumen, comentarles a ustedes esos temas. ¿Cómo es que está la fotografía actual? Y desde luego eso impone los riesgos a la próxima administración. Pero como mencioné también, esto también facilita a poder generar una ruta de acción teniendo en cuenta los diagnósticos, los riesgos más relevantes, genera la oportunidad de tener una ruta de trabajo para que al arranque de la próxima administración se puedan atender los asuntos más relevantes y las actividades ineludibles de la administración pública. Eso es cuanto. Muchas gracias. Adelante, gracias. Gracias, Omar. Pasamos al siguiente punto. Antes de dar a conocer la relación de integrantes del gabinete, bueno, congratularme de la información que da el doctor Alomía sobre un reporte sensible en la baja de casos de contagio por COVID. Sin embargo, es todavía una cifra alta, consecuentemente debemos continuar impulsando la atención a las medidas
de prevención. Congratularme de la próxima visita del presidente aquí al Estado, una visita para la revisión sobre los avances prácticamente concluido del Hospital General, que como informaba el doctor Alomía, ha recibido una inversión del gobierno federal por 1.698 millones de pesos, y hay una cantidad de alrededor de 800 millones de pesos para su equipamiento, también a cargo del gobierno federal. Celebro la decisión de incorporar del presidente de incorporar este hospital al programa IMSS Bienestar, lo que nos garantizará un estándar técnico, un estándar médico extraordinario como el que se reconoce a las instituciones de alta especialidad del IMSS. Me da muchísimo gusto, así es que encantado siempre de recibir al presidente de la República aquí en nuestro estado. Finalmente, decirles a ustedes que, como quedamos, el día de hoy presentaría a ustedes los avances en la integración del gabinete. Ofrecí durante campaña que integraría un gabinete paritario y que habría una participación muy relevante de jóvenes. El día de hoy informaré exclusivamente sobre el gabinete legal, y en el transcurso de la semana y los primeros días de mi gobierno concluiremos el proceso de designaciones de los integrantes, los titulares de los organismos descentralizados y del gabinete ampliado. Recordar que en Morena tenemos una lógica distinta sobre el ejercicio del poder. No respondemos a una visión patrimonialista. Nosotros no vamos por un reparto de puestos como ha sucedido históricamente. No vemos el poder como una peña de cuates en la que solo los integrantes de nuestro círculo personal son quienes tienen posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad. Hemos buscado a las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Todos ellos, en primer lugar, gente sumamente capaz, gente sumamente honesta, gente socialmente comprometida y con una alta sensibilidad política. Son 4 condiciones básicas para la integración de mi gobierno. Si eventualmente en el proceso de su desempeño se salieran del cumplimiento de algunas de estas responsabilidades, pues obviamente no tendrían posibilidades de continuar. La primera designación es la del secretario de gobierno. Esta responsabilidad recae en el doctor Álvaro Bracamontes. Voy a dar algunos datos menores. Aquí está su ficha curricular, pero destaco que es licenciado en Economía por la Unison, cosa que me da mucho gusto, con maestría en la UNAM y doctorado en Ciencias Económicas por la UAM. Ha pasado prácticamente por todas las instituciones de educación pública superior. Me da muchísimo gusto. Es representante en diversos organismos, representante de la comunidad científica por más de 14 años, en el CIDE, en el CIAD, en el COECID, en fin. Y fue coordinador de la publicación Sonora 21, Propuestas para su Transformación. Ahí tuvimos oportunidad de trabajar muy intensamente juntos. Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestría en Estudios de Género y Procesos Políticos, diversos diplomados, no me
detengo, ahí están señalados. Ha sido funcionaria pública local y federal, diputada en la anterior legislatura y también en la actual legislatura. Fue reelecta. Omar del Valle Colosio, secretario de Hacienda. Omar es economista por el TEC de Monterrey, maestro en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, cuenta con diversos diplomados en finanzas, ha sido director de banca de inversión en Casa de Bolsa Finamex, consultor del Banco Mundial, asesor económico y director general adjunto de Desarrollo Carretero en SCT, y representante de México en el Grupo de Trabajo de Financiamiento e Infraestructura del G20. Célida López Cárdenas, secretaria de Turismo. Célida es licenciada en Derecho por la Unison y cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias Políticas y otra en Administración de Negocios. Ha tenido diversas responsabilidades a nivel estatal, fue subsecretaria de Participación Ciudadana, diputada local y presidenta municipal de Hermosillo del 2018 al 21. El doctor José Luis Alomía, médico cirujano general con maestría en Gestión de Salud Institucional, cuenta por el ISAP, cuenta con diversos diplomados en epidemiología, bioestadística y epidemiología de gestión. Ha sido médico epidemiólogo en el ISTESON, epidemiólogo estatal, diversas responsabilidades, una trayectoria muy amplia en el ámbito de la salud pública. Fue director general de Salud Pública Municipal en Hermosillo, director general de epidemiología en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del gobierno del presidente López Obrador, en donde lo conocí y derivado de ello lo invité aquí con la aprobación, por supuesto, del secretario de Salud. Olga Armida Grijalva, secretaria del Trabajo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene especialidad de Derecho Internacional Privado por la Unison, una maestría en Administración Pública por el ISAP, diversos diplomados en diversas ramas del derecho, particularmente Derecho Constitucional, Amparo, Prospectiva de la Educación Superior, Reforma Agraria, investigadora especializada y asesora jurídica en diversos ámbitos también. En la Secretaría de Programación y Presupuesto fue investigadora y analista del sector agropecuario, del sector laboral, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral aquí en Sonora. Una larguísima trayectoria, una gente excepcional, con un perfil profesional excepcional. Heriberto Aguilar, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Es ingeniero civil por la Unison, tiene una muy amplia experiencia en proyectos, en supervisión de obra pública y en construcción. Fue director técnico del Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública en Guaymas. Ha sido diputado federal en la anterior legislatura y en la actual recibió su ratificación. Fue secretario de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados y, como decía, actualmente es diputado federal. Fátima Rodríguez, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. Fátima también tiene una larguísima trayectoria en el sector público vinculada con cuestiones del campo. Es ingeniera agrónoma por la UNISON, con maestría en gestión financiera para el desarrollo rural, jefa de la unidad del programa de organización y capacitación a productores rurales de Zagarpa, directora general de programas especial
especiales y coordinadora de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural, coordinadora regional para Sonora, Sinaloa Baja y las Bajas de Financiera Rural, entre muchas otras responsabilidades públicas, también un perfil extraordinario. Guillermo Noriega, secretario de Contraloría General, el licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, con una especialidad en transparencia y lucha contra la corrupción por la Universidad de Chile, asesor parlamentario en el Senado, consultor para el INCO en materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, delegado del IMSS en Sonora. Lorenia Valles es coordinadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Sonora, del DIF, que tendrá nivel de gabinete legal entre las modificaciones que propondremos próximamente a la estructura administrativa del gobierno del estado. Es licenciada en Administración de Empresas por el CESUES, tiene una maestría en Democracia y Parlamento por la UNAM, comisionada de la Secretaría de Desarrollo Rural para las comunidades del gobierno del Distrito Federal, fue diputada en las 62 legislatura, donde coincidimos, fue presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, en fin, tiene una larguísima trayectoria. 3 veces diputada federal, actualmente es diputada federal, reelecta, y finalmente Rodolfo Castro, jefe de la Oficina del Ejecutivo. Rodolfo es licenciado en Políticas y Administración Pública por la UNAM, tiene una maestría en Gobierno y Administración con especialidad en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido consultor por muchos años en diversos ámbitos, particularmente en el área de planeación. Trabajó en Cedesol, en el SAT, en fin, fue secretario de Hacienda en el gobierno de Baja California, del estado de Baja California. Bueno, y muchos otros datos que también con una larguísima carrera académica y pública. Quedan pendientes algunos nombramientos que iremos compartiendo con ustedes en el transcurso de la semana. Queda pendiente Educación y Cultura, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad Pública. El titular presentó su renuncia con fecha 12 de este mes, pero como es de su conocimiento, hay un Comité Ciudadano de Seguridad Pública que presenta una terna al gobernador y están en ese proceso. Esperaremos obviamente sus recomendaciones, y está también la Consejería Jurídica, que pasará de ser una secretaría a una consejería jurídica. Con esto cerramos la información y abrimos un espacio para preguntas y respuestas si hubiese interés de las y los periodistas que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Gracias a todos por su atención. Muy bien, gobernador, no sé si me escuchen. Tengo aquí a 5 personas anotadas. Mencionaré su nombre para que les puedan ir facilitando la apertura del micrófono. En primera instancia estará Tania Vázquez del Imparcial, después Lorena Martínez de Expreso, Fano Campoy, Demián Duarte, y cerramos con Martín Camargo en esta primera ronda de preguntas. Empezaríamos con Tania Vázquez para que le puedan
me ayudan a facilitarle abriéndole el micrófono. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Buenos días, Tania Vázquez de El Imparcial. Gobernador electo, preguntarle sobre el acto de toma de posesión, si se ha considerado que sea de forma virtual, dependiendo de su estado de salud, y sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, si va a coincidir con esta toma de protesta, si le ha confirmado su asistencia. Sería eso, gracias. Muy bien. No está contemplada una toma de posesión virtual. Creo que en el transcurso de la semana se cerrará el ciclo de contagio. Los médicos estiman que pudiera suceder para miércoles o jueves y tener todavía como colchón viernes, sábado y domingo. Coinciden afortunadamente los tiempos. Esperemos que no sea necesaria ninguna modalidad tecnológica. Sin embargo, como ya se ha expresado, no habría ninguna restricción de carácter jurídico en ese sentido, pero en todo caso, si la eventualidad se diera, correspondería la decisión al Congreso sobre la modalidad. Sin embargo, en este momento, los médicos prevén que el ciclo de contagio se cierra este miércoles, jueves, a más tardar. Sobre la visita del presidente, él viene el día 10, exclusivamente la cuestión del hospital. No tengo conocimiento de ninguna información adicional y no es una práctica del presidente asistir a toma de posesión de los gobernadores. No podría haber una parcialidad de ese tamaño con ningún gobernador. Así es que agradecemos en todo caso el extraordinario respaldo que ha venido dando desde siempre al estado de Sonora. No a partir de mi elección, sino históricamente ha tenido un compromiso extraordinario con el Estado y estamos seguros que así continuará. Muy bien, muchas gracias, gobernador. Lorena Martínez, de Periódico Expreso. Adelante, Lorena. ¿Está por ahí Lorena? Si me ayudan a facilitarle abriéndole el micrófono. A ver, si ya me oyen. Yuhu. ¿Ya me oyen? Listo, Lorena. Listo, Okay. Ya te escuchas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, una duda. Usted ya estaba vacunado, ¿verdad, doctor? Contra el COVID. Entonces, pues supongo que eso también tiene que ver en que le dio leve y que, pues, el tiempo de que tiene que estar resguardado, pues es mucho menor que una persona que no haya estado vacunada. Por otro lado, habla usted de una inversión histórica. ¿De cuánto sería en total la inversión que se espera por parte del gobierno federal? Y ya, las demás preguntas ya me las robó la Tania. Básicamente eran eso. Gracias, con mucho gusto, Lorena. Efectivamente, tenía ya 2 vacunas. No podría discutir desde el punto de vista técnico las razones por las que por las que el contagio tuvo un impacto leve en mi salud. Sin embargo, debo decir que me siento afortunado de que así haya sucedido. Sin embargo, aprovecho para reiterar la conveniencia de que todos seamos sumamente cuidadosos y observemos con todo rigor las recomendaciones sanitarias, particularmente las de limpieza, aseo, higiene, lavarnos las manos, en fin, de la manera más frecuente posible. Todo eso ayuda mucho a evitar los contagios y, por supuesto, las
aglomeraciones no esenciales. El tema de la inversión, efectivamente, la he calificado de histórica porque lo ya contemplado suma 5,000 millones de pesos en total, que se empezarán a ejercer a partir de principios del próximo año. En algunos casos, como en San Luis, ya se tienen proyectos muy avanzados. En el caso de Agua Prieta, también en otros casos hay que realizar todavía los proyectos ejecutivos. Lo importante es que el presupuesto ya está disponible. A estos 5,000 millones debemos agregar lo no contemplado en San Luis, en Sonoita, en Agua Prieta, en Nogales y, por supuesto, lo más importante, en Guaymas, que es de alrededor de 1,200 millones de pesos. Finalmente, la inversión pudiera rondar los 7,000 millones de pesos. ¿En qué tanto tiempo? En lo que dure la ejecución de las obras programadas. Es una noticia no solo extraordinaria, histórica. Muy bien, gracias, gobernador. Seguiría en el orden de la voz Fano Campoy, de Despierta Sonora. No sé si todavía anda por ahí, porque... Fano, si nos escuchas para que le habilitemos el micrófono. Son alrededor de 600 conectados, no estamos aquí. ¿No está por ahí, Fano? Bien, entonces, si no está por ahí Fano Campoy, en el uso de la voz seguiría Demian Duarte. Adelante, Demian, si le abrimos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Demian Duarte, doctor Durazo, primero que nada, felicitaciones por las decisiones y deseos de que se reponga, pues, a la brevedad para que alcance a llegar a la instancia de la toma de posesión el próximo lunes. Gobernador, muchas sorpresas percibo yo, sobre todo de los diputados en funciones, que seguramente ya tomaron licencia o están en trance de hacerlo, pero 3 diputados federales integran a su administración. Me parece un tema interesante, inquietante, entiendo, asumo que son pues de las mejores piezas que tiene Morena a la mano. Preguntarle, esta estructura, diseño del gabinete, evidentemente corresponde a su confianza y a su visión de integrar el proyecto de la 4T en Sonora. Mi pregunta primaria es al respecto de los resultados. ¿Se puede esperar que todos estos integrantes del gabinete nos ofrezcan los resultados que se ha creado con esta gran expectativa que tenemos de una administración, que sea muy eficaz? Y la segunda, gobernador, si me lo permite, me llamó la atención en la primera parte de la presentación, esto de lo que habla Omar del Valle. A mí me parece muy trágico el nivel en el que se recibe la deuda, tanto pasiva como contingente, que tiene la administración de arranque. Claudia Pavlovich recibió en el 2015 con 17,000 millones de pesos, y ustedes van a recibir con más de 27,000 millones de pesos de deuda. Mi pregunta es si esta situación financiera, que evidentemente está muy grave, sin flujo de caja, con deudas por todas partes, tenemos reportes de que el actual secretario de Hacienda no le entrega dinero ni al Congreso del Estado, ni al Poder Judicial, ni al Instituto Estatal Electoral, ni a nadie. Entonces, es evidente que al acercarse la fecha de la toma de protesta, esta situación financiera pues sí que genera una preocupación. Mi pregunta en ese sentido es ¿cuál es la salida que ustedes están vislumbrando, gobernador? Muchas gracias. Bien. Primeramente, que tendrán que iniciar su proceso de solicitud de licencia para incorporarse en las responsabilidades a las que han sido invitados. Los 3 tienen trayectorias en el servicio público, los 3 están
o coinciden, formados en una visión progresista, son gente con extraordinaria sensibilidad política y por supuesto con un gran compromiso social con el proyecto, pero sobre todo son gente probada en términos de resultados, así es que espero de ellos extraordinarios resultados. Los vi trabajar como líderes políticos, los vi trabajar como candidatos en campaña y los vi desempeñarse como legisladores y en todas estas tareas variablemente en las tareas a las que ahora les estoy invitando. En el caso sobre la situación financiera del Estado, bueno, para nadie es un secreto que la situación es sumamente compleja, pudiera calificarse incluso de trágica. Somos el Estado, o nuestro Estado ocupa el quinto lugar en endeudamiento público a nivel nacional. Estamos trabajando con la Federación para evitar crisis de flujo de recursos de tal manera que podamos ir resolviendo los compromisos de todo tipo que tendrá el gobierno del Estado mientras ganamos mayor solvencia presupuestal mediante el programa de austeridad, particularmente del programa de combate a la corrupción, del programa de compactación de la estructura del gobierno del Estado. Hay muchas áreas que repiten funciones y, por supuesto, de cerrar la llave a todos aquellos gastos que no están debidamente justificados. Tengo confianza en que vamos a salir adelante y en que vamos a ir ganando la solvencia presupuestal necesaria para cumplir incluso nuestros más pequeños compromisos de campaña. Muy bien, gracias, gobernador. Seguiría en el orden Martín Camargo y cerraríamos con Yamilet Hernández esta primera ronda de 5 preguntas. Gracias. Adelante, Martín. Martín Camargo. Mi estimado Martín, adelante. Listo, estamos listos. Listo. Adelante, Martín, adelante. Felicidades, Alfonso, por esa decisión del equipo. Conociendo tu trayectoria, pues sabemos que elegiste lo mejor para Sonora. Al inicio de la rueda de prensa hablaste, gobernador, de la próxima visita del presidente de la República y hablaste de que trae muy buenas noticias respecto al Hospital General. Yo te pregunto si traerá noticias también referente al asunto laboral de Cananea y sobre todo a que ya nos dejaron alborotados con aquello de que Cananea va a ser nombrado pueblo mágico y queremos toda la reactivación turística de esta zona, que ojalá y así sea, Alfonso. Por lo demás, te deseo que te alivianes pronto de esta enfermedad, que ya vas de salida, te ves muy bien y te mando un abrazo, me da mucho gusto saludarte, al igual que a todos los compañeros. Gracias, mi estimado Martín. Bueno, hicimos el mayor esfuerzo para convocar a las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea que les estamos encomendando. En el caso de Cananea, Martín, bueno, tenemos el día de hoy precisamente una evaluación sobre los avances en el plan de justicia para Cananea. Esta es la segunda evaluación que tenemos los integrantes de
8 integrantes del gabinete del presidente López Obrador. He sido amablemente invitado y recordar que el presidente se comprometió en Cananea cuando se el plan en aquel tiempo se llamó Plan de Bienestar Integral, ahora Plan de Justicia para Cananea, de regresar 3 meses después para informar a la gente de Cananea sobre los avances de este plan. Y en ese momento ya se presentarán a ustedes las acciones concretas, acciones en curso, los avances que se han logrado. Asunto laboral, por ejemplo, se consiguió que no se modificara en los años. Es una medida muy importante que consiguió directamente el presidente de trabajar en la generación de empleos. Tenemos que llevar a Cananea a desprenderse de la dependencia que hoy tiene de Grupo México para aspirar a conseguir un empleo allí en la comunidad. Vamos a promover con el apoyo de Grupo México el asentamiento de nuevas inversiones. Ya lo hemos platicado con ellos y hay otros diversos proyectos, entre ellos conseguir la declaratoria de pueblo mágico para Cananea, pero primeramente tenemos que rescatar el centro de la ciudad que ya forma parte del plan de justicia para Cananea. Y el plan de justicia implica también un programa de promoción turística que ubique a Cananea o que le permita a Cananea aprovechar el potencial que tiene en este ámbito, que a mí me parece que es extraordinario por su cercanía con la frontera, por su arquitectura, por su cultura y ahora también por su producción de vino. Vamos a hacer ahí de la zona de Cananea una vinícola de Baja California. Yo estoy seguro que vamos a lograr poco a poco generar un atractivo turístico mayor para Cananea. Y gracias por tus deseos, Martín, de recuperación. Los aprecio mucho. Gracias. Te mando un abrazo. Muy bien. Si le parece, gobernador, cerraríamos en esta primera ronda y nos dirá usted si hay espacio para más con Yamilet Hernández del Diario del Diario. Adelante, Yamilet. Buenos días, buenas tardes ya. Para saber cuáles son los programas de salud que se van a poder rescatar de la administración de la actual administración, ¿no? Y se van a llevar a cabo la misma línea de los programas por la contingencia del COVID-19, como lo son el MAP Anticipa, las atenciones en los centros Anticipa, o si ya tienen otras estrategias nuevas que van a implementar en esta contingencia sanitaria aquí en el estado de Sonora. Esa sería mi pregunta. Bien, primeramente vamos a fortalecer la coordinación con la federación. Vamos a trabajar de manera más estrecha, bien a pegarnos con mayor rigor a la metodología de seguimiento de contagios que ha diseñado la Secretaría Federal de Salud. En el caso de los programas, habrá una valoración de sus resultados y todos aquellos que resulten útiles para el mejoramiento de la salud de la población les sabremos de dar continuidad con independencia de su costo. En cambio, ellos tienen resultados favorables en la salud de la población, pues evidentemente habremos de suspender. Pero trabajaremos en la evaluación en cada uno de ellos, programa por programa,
y así iremos tomando la decisión de darles continuidad. Muy bien. Gobernador, pues tenemos 3 más. No sé si usted me permite, cómo estamos del tiempo. 3 más adelante, con eso cerramos. Muy bien, correcto. Entonces me habían pedido así el orden de la palabra Mauricio Rodríguez, Sergio Valle y cerramos con Ramón Rivera. Con estos 3. Adelante, Mauricio, si todavía andas por ahí. Por aquí estamos. Gracias, Edgar. Un gusto, gobernador electo, saber que va muy bien su recuperación y que va a estar listo para la toma de posesión. Eso pues debe alegrarle a todos Sonora y a nosotros aquí en particular. Oiga, doctor, ¿cuál va a ser la diferencia? Primero, ¿va a haber grandes invitados o cuáles serán los grandes invitados a la toma de posesión? Y obviamente pues los sonorenses en el pasado están acostumbrados a los magnos eventos faraónicos donde eran ostentosos, y por lo visto hoy va a ser diferente totalmente, con más austeridad en el uso de los recursos. Sería básicamente eso, doctor, y muchas gracias. Un gusto saludar a todos. Gracias, Mauricio. Gracias por tus expresiones sobre mi salud. Reitero, las cosas van afortunadamente muy, muy bien, prácticamente de salida. En realidad, debo decir que a estas alturas no siento ningún síntoma pues que limite mi desempeño. De hecho, he estado trabajando todos estos días en coordinación con mi equipo. El domingo fue un día particularmente productivo con el equipo. La diferencia, habrá grandes invitados, magnos eventos, por supuesto que no. Estamos en eventos invariablemente sencillos, pero las modalidades del evento las vamos a comunicar el día de mañana, particularmente sobre la base de las recomendaciones que haga el sector salud, el doctor Alomía y la gente que está participando en la valoración de mi salud. No queremos en todo dar el mal ejemplo. Habrá eventos sencillos, los eventos protocolarios con el menor número de invitados posibles y respetando probablemente las recomendaciones. Y recibiremos el equipo que compartimos con ustedes el día de mañana sobre los términos finales en los que se desahogarán los eventos protocolarios de toma de posesión. Muy bien. Seguiría en el orden de la voz Sergio Valle. Televisa. Por ahí estaba conectado, nos pidió la palabra. Hola, buen día. ¿Ya Adelante. me escuchan ya? ¿Ya me escuchan? Sí, Sergio, adelante. Ok, gracias. Buen día, gobernador. Y pues el deseo de que se alivie pronto y esté listo, que lo va a estar, no tengo la menor duda para la toma de posesión. A ver, son dos temas, entonces voy a ver si acaso al menos unos 3. A ver, hay un tema real de un problema que se advierte grave en materia de las finanzas públicas, por ejemplo, sí, en base a lo que se ha encontrado, hasta donde se ha encontrado y hasta donde se sabe. ¿Han encontrado ustedes que se configure alguna falta administrativa, delito, respecto del manejo de las finanzas públicas? Esa es una. Y si en virtud de la problemática que vive el Estado, ya tiene usted una decisión tomada sobre cuál va a ser la primera decisión que tome cuando llegue al gobierno.
Va a ser en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, en el estándar de las prioridades que usted tiene de acuerdo a la información que le dieron. Y si tiene usted una opinión sobre lo que dijo hace días el presidente del Congreso, Jacobo Mendoza, sugiriendo que representantes, por ejemplo, de la Fiscalía de Justicia del Estado reconsideraran su permanencia en el cargo. Algo así. No son palabras exactas, pero una sugerencia de que se podrían pasar a retirar. Eso sería, y le mando un saludo. Gracias, mi estimado Sergio. Bueno, efectivamente, la situación en materia financiera es grave. En este momento no pudiéramos hablar de que contemos con elementos para señalar faltas administrativas o mucho menos delitos. Informé hace un par de semanas que ordenaría auditorías a diversos procesos, particularmente al de la deuda, al de adeudo a proveedores y al ejercicio de otros recursos, particularmente los de los programas presupuestales reorientados de unas partidas a otras, específicamente para la atención de la pandemia, de la emergencia. Así es que hasta que concluyan esas auditorías, podríamos tener elementos suficientes para hablar de posibles faltas administrativas o de eventuales delitos. También debo señalar que una vez que tomemos posesión, tendremos acceso ya a toda la información y ahí sabremos si es que no se entregó debidamente integrada alguna información, cosa que luego sucede. Me pasó a mí en la Secretaría de Seguridad y se presentaron las denuncias correspondientes. Así es que no podemos anticipar vísperas. Tenemos que ser muy responsables en el manejo de todo esto, pero también seremos muy transparentes, sin pretender cubrir a nadie que haya incurrido en alguna eventual responsabilidad. La primera decisión, yo te hablaría de las decisiones de los primeros días, Sergio. La primera tiene que ver con austeridad, porque solo a partir de la austeridad lograremos ir recuperando capacidad financiera de maniobra. Número 2, la estrategia contra la corrupción, que tiene que ver también, primero, con la transparencia, con rendir cuentas, con entregar buenas cuentas a la gente, con no repetir los vicios que han caracterizado a diversas administraciones, también con la necesidad de que al avanzar en el combate a la corrupción vayamos contando cada vez con mayores recursos, es decir, se desvíen cada vez menos recursos al tema de la corrupción. El segundo día de mi gobierno vamos a dar el banderazo, ya lo habíamos anunciado, al programa de rescate de la infraestructura de salud. Ese es un programa muy importante. La mayor parte de la infraestructura de salud se encuentra en una situación deplorable. Tenemos que rescatarla, asignarle personal, equiparla y, por supuesto, dotarla de medicamentos suficientes. Y la tercera o cuarta decisión está relacionada con la seguridad. El día 17 tengo una reunión con las y los presidentes municipales donde presentaremos precisamente la estrategia de seguridad que, entre otras cosas, contempla la firma de un acuerdo político con las y los presidentes municipales para ejercer un mando único coordinado en momentos
en situaciones de crisis, en etapas de crisis o en zonas cuya seguridad se encuentre en crisis. Eso es lo más importante. Bueno, respeto las declaraciones que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados. Obviamente el Congreso tiene pues atribuciones muy importantes en la materia que pudieran incidir en la permanencia o no de algunos funcionarios respetos bajo los cuales o que concluyeron con la designación o la elección de uno u otro funcionario. Sin embargo, sí es importante que tanto el gobernador, o comenzando por el gobernador, pero también los titulares de los organismos autónomos y los titulares de otros poderes, rindamos cuentas ante la ciudadanía. No solo se trata de que rinda cuentas el gobernador del estado. ¿Por qué solo el gobernador del estado y no otros organismos? El hecho de que sean autónomos no significa que sean soberanos, es decir, que puedan hacer lo que quieran. Finalmente son órganos del Estado, el Estado de Sonora, que es libre y soberano, y quien representa la soberanía del Estado es precisamente el gobernador, como a nivel nacional, el jefe del Estado mexicano es el presidente de la República. Aunque hay otros poderes que actúan de manera separada, pues a imagen y semejanza debe reproducirse aquí en el estado de Sonora. Yo espero que trabajemos en los mejores términos, pero también la propia sociedad tiene que evaluar los resultados que los titulares de cada uno de los organismos ha entregado a la ciudadanía. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Muy bien. Cerraríamos entonces con la última pregunta de Ramón Rivera. Adelante, Ramón, si estás por ahí. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escucha, gobernador? Ramón, muy bien. Gusto en saludarte. Igualmente, gobernador, me congratulo, al igual que todos los sonorenses, por el restablecimiento pronto de su salud. Y esperamos todos que llegue al 100% a su toma de protesta con esa gran energía que lo caracteriza. Gobernador, mi primera pregunta va en situación al crédito, pues que permanece en el Estado en los bancos. Y pues si este está reestructurado, si permanece sobre todo al corriente por la delicadeza que requiere el tema de caer en el buró de crédito para los estados, si el gobierno actual ha cumplido con los pagos. Y mi segunda pregunta es referente al ICRESON. Les presumo que estuve en Puebla, y Puebla pues es un estado donde el registro público de la propiedad del Instituto Catastral tiene todo ya digitalizado, lo que da un acceso muy rápido, por ejemplo, a las cartas de libertad de gravamen, que es un trámite expedito y barato. Y aquí en Sonora pues es un poco tardado los temas, además de caros. Hay alrededor de 1,000 títulos de propiedad extraviados. Y mi pregunta pues se refiere a lo importante de este sector, ya que depende del sector inmobiliario como alrededor de 45 o 40 sectores que dependen de él como derrama económica. Y usted lo ha mencionado en varias ocasiones en su conferencia de prensa. Y una tercera pregunta que se refiere, pongo de ejemplo Mazatlán, que es de envidia internacional por las visitas internacionales al puerto y su ocupación hotelera, pero hay una permanente propuesta por parte de las 3 asociaciones hoteleras más importantes allá con respecto a los rentacuartos, que no son pues regulados ni pagan impuestos, y los hoteleros invierten en turismo. Seguramente San Carlos, con la carretera que usted planea construir de Chihuahua hasta Guaymas, con los grandes planes que usted tiene para Guaymas y San Carlos, pues seguramente el turismo va a crecer mucho. Si tiene usted algún proyecto para evitar este tipo de situaciones allá en San Carlos, esas serían mis 3 preguntas y le agradezco su atención. Saludos.
Gracias, mi estimado Ramón. Estaremos al 100%, sin duda, y con el mejor ánimo de siempre, entregados sin regateos, lo digo sin demagogia, entregados sin regateos al cumplimiento de la responsabilidad. Yo lo digo, lo he dicho en otras ocasiones, Ramón, lo reitero ahora, siguiendo al juramento y acto. Lo digo con toda convicción. Para ti no habrá ya sol, no habrá, para ti todo se reduce al cumplimiento del deber. Así veo yo la dimensión de la responsabilidad que me ha entregado el pueblo de Sonora, por la que me siento obviamente muy honrado. En el caso de los créditos, obviamente vamos a cumplir con todas las responsabilidades que tengamos, que heredemos. Podremos no compartirlas, pero mientras haya un compromiso o un adeudo debidamente sustentado, será admitido y asumido también por mi gobierno. Ya iremos platicando con los deudores de tal manera que podamos darles la certeza de que recibirán sus pagos conforme vayamos ganando solvencia económica. Esos adeudos representan hoy o explican de alguna manera el estancamiento de la economía, porque al no ser cubiertos no hay reinversión, no hay pago de salarios, no hay derrama de los propios prestadores de servicios, y eso tiene un impacto negativo en la economía que debemos de cuidar. El caso del Incresón es todo un caso y me da gusto que tú lo conozcas. Efectivamente, hay estados que tienen totalmente digitalizada a la institución. En el caso de Sonora, de todos los trámites que se realizan en el sector público, solo el 3.2 está digitalizado. Tenemos que avanzar, es mi proyecto, avanzar en el transcurso de los primeros 2 años, alcanzar la digitalización del 80%, mínimo el 80% de los trámites que se realizan en el Estado, porque ahí está una de las fuentes de corrupción. Cuando hay interacción entre el demandante de un servicio del gobierno, si ese servicio se retrasa, se cancela, se oculta, vienen ahí precisamente las motivaciones del demandante para ser partícipe de un acto de corrupción. Vamos a cancelar la mayor parte de los trámites que representan o que obligan en ese momento a una interacción entre la ventanilla del sector público y el demandante del servicio. Son efectivamente trámites tardados y caros y se prestan, como digo, a actos de corrupción. En el caso de Mazatlán, qué bueno que lo mencionas, la ocupación hotelera está al 100%, Ramón. Y esto deriva fundamentalmente de la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, que llevó a vaciarse a esas ciudades, a Coahuila, Durango, que no tienen playa, a buscar esparcimiento turístico precisamente en Mazatlán. Ahora, estas poblaciones como San Carlos, ahora que se construye la carretera Chihuahua, Chihuahua-Sonora, que desembocará precisamente en Guaymas, San Carlos, esta área de contar con la infraestructura imprescindible para que el propio turista no se vea en la necesidad de buscar opciones que no están en los servicios turísticos institucionales, por llamarles de alguna manera.
Tú sabes que en este momento San Carlos, que es hermoso, con un potencial extraordinario, no cuenta con todos los servicios turísticos que se requieren. Hay un hotel, el más importante, el Plaza San Carlos, y otros hoteles más ubicados en el área de Guaymas que en el propio San Carlos, pues tienen que estar en las mejores condiciones, prestar los servicios óptimos y tienen que abrirse nuevas opciones hoteleras ahí en la zona. Y si pensamos que la construcción de la carretera no es de un día para otro, se va a llevar varios años, es tiempo de que los inversionistas, los turisteros empiecen a visualizar ya el potencial y a programar sus inversiones para que su apertura coincida con el final de la carretera, que va a traer por razones obvias un flujo de turismo muy importante. Chihuahua no tiene un charco, no tiene playas, lo digo de manera pues anecdótica. Ciudad Juárez, Chihuahua, que son ciudades, Ciudad Juárez pues es una ciudad enorme. El Paso no tiene tampoco acceso a una playa. San Carlos podría ser su playa más cercana y podríamos quedar también al alcance de Coahuila. Así es que esas son las razones que me permiten ser optimista. Esperemos que la infraestructura de San Carlos sea suficiente para atender la demanda que sin duda se presentará y que evite la necesidad de quienes se tengan programado ir a San Carlos busquen opciones ajenas a las que presenta la infraestructura hotelera. Gracias, gobernador. Gracias, Edgar. Un saludo. Jóvenes, gracias a todas, a todos ustedes por su atención. Fue una larga conferencia, no indicada para un contagiado de COVID. Gracias a todas, a todos ustedes. Gracias. Libera Radio es la escena del rock en Sonora. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Escuchas Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad, rima con verdad. No practiques ni apoyes actividades que promuevan o inicien la tortura contra los animales. Ningún espectáculo en donde se lastime, torture o termine con la vida de un animal debe ser